Buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Valeria Padilla. Voy a estar hablándoles el día de hoy de neumonías típicas desde un enfoque radiológico. Primero que nada, quiero agradecer a Sociedad Munida por la cordial invitación y a Sergio por haberme tomado en cuenta para impartir esta charla. Espero que todos puedan aprovechar al máximo de esta jornada. Bueno, para empezar hablando sobre el tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es las neumonías. Como concepto, la neumonía es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal que tiende a afectar al parénquima pulmonar. En cuanto a su clasificación, según el lugar de infección, tenemos la neumonía adquirida por la comunidad y la neumonía nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad es al paciente ambulatorio que se infecta antes de las 48 horas del ingreso al hospital y posterior a los 7 días del egreso. Se considera una neumonía adquirida por la comunidad. Y una neumonía nosocomial o una neumonía intrahospitalaria es, por el contrario, todo lo que está posterior a las 48 horas de ingreso hospitalario y antes de los 7 días del egreso. En cuanto a su presentación clínica, se puede clasificar como neumonía típica y una neumonía atípica, que lo vamos a ver ya más adelante. En cuanto al tipo de afectación anatomopatológica, puede distinguirse una neumonía lobar o segmentaria, una neumonía multifocal o bronconeumonía, una neumonía intersticial y una neumonía necrotizante o absceso pulmonar. Estas dos últimas son más relevantes en el manejo clínico del paciente. Por ejemplo, la neumonía necrotizante o el absceso pulmonar suponen que son de la participación tal vez probable de gérmenes anaeróbicos y otros gérmenes productores de necrosis. Y la neumonía intersticial puede ser provocada por virus, gérmenes atípicos, una neumocitis girovesi, aunque también puede ser producida por bacterias comunes. En cuanto a la fisiopatología, es importante al pulmón. Tenemos por una diseminación hematógena, es decir, que llegan por vía sanguínea. Esto puede pasar por, ya sea por una sepsis, por ejemplo, una endocarditis, que el patógeno, el más asociado que a esta diseminación es el Staphylococcus aureus, que es por un embolismo séptico. En cuanto a la diseminación por contigüidad, es decir, que es una infección que se encuentra junto al pulmón, que por medio de eso se va a transmitir. Por ejemplo, tenemos al mediastino y otro mecanismo es por inoculación directa, y es decir, que nosotros introducimos la bacteria a la vía aérea baja. Esto podría pasar en una intubación endotraqueal cuando el tubo no está completamente estéril, o también en pacientes con sonda nasogástrica que tienen problemas neurológicos. Entonces será por una aspiración directa, por una inoculación. En cuanto a la inhalación y microaspiración, que son los mecanismos más frecuentes, inhalación quiere decir que nosotros inhalamos desde afuera los microorganismos que nos van a que ayudan a que que ayudan a que las partículas, o sea, que quiere decir que nosotros inhalamos, bueno, desde afuera los microorganismos ayudados por partículas para poder ingresar. Este es, bueno, es el mecanismo más frecuente de las bacterias intracelulares. Y en la microaspiración es cuando tenemos bacterias, digamos, que ya viven dentro de nuestro cuerpo como parte de nuestra flora natural, y estos, bueno, ingresan mediante la invasión de la vía aérea. Este es el tipo de mecanismo, por ejemplo, del neumococo, que es el agente más común de la neumonía.
van atravesando barreras, defensas. La primera defensa que, bueno, nosotros vamos a tener y que va a atravesar estos microorganismos son las vibrisas nasales, que estas se encargan más que todo de retener todas las partículas grandes ya en la vía aérea. Estas tienen las células caliciformes que se encargan de retener las partículas pequeñas. Estas células ciliadas van a generar una doble capa de moco, una capa profunda que es para lubricar el aire que entre y una capa superficial que puede moverse mediante estos cilios. Entonces las partículas van a quedar atrapadas en este moco y estos cilios van a empujar a este moco de regreso para llegar a la vía digestiva y que al final permite que sea deglutido. Pero si es que las partículas logran pasar más allá de la glotis, entonces también va a haber otro mecanismo de defensa que va a ser la tos. Entonces la tos va a permitir que expulse todo el cuerpo, cualquier cuerpo extraño de manera mecánica, como una emisión brusca de aire hacia el exterior. Si todos estos mecanismos descritos no funcionarían, tenemos la ayuda también del sistema inmune. Eh, bueno, primero, ante todo, bueno, recordar que el revestimiento mucoso de la vía aérea tiene la inmunoglobulina A, que ayuda a la opsonización de las bacterias. Y después, a nivel alveolar, tenemos unas células especializadas que son los macrófagos alveolares, ¿no? Estas células, que además de ser fagocíticas, también tienen la capacidad de ser presentadoras de antígeno y también ser quimiotácticas, pueden llamar a polimorfonucleares para ocasionar un proceso inflamatorio para retener el patógeno y pueda ser expulsado finalmente. Pero no todas las infecciones pueden ser iguales, ¿no? A esta y también depende mucho de los factores de riesgo que tenga la persona. Es importante esto porque, por ejemplo, el tabaquismo, paciente con tabaquismo ya de larga data, entonces va a haber una alteración en el revestimiento de las vías respiratorias superiores de este paciente. O, por ejemplo, en pacientes que presentan alguna inmunodeficiencia o pacientes con comorbilidades que va a debilitar su respuesta inmune. Bueno, en cuanto a ahora bien, hay que saber diferenciar de la neumonía típica de una atípica. Por ejemplo, este cuadro resume un poco las diferencias de estas dos. En la neumonía típica, bueno, ¿qué vamos a ver? Por lo general se va a presentar un cuadro hiperagudo de inicio súbito, brusco, purulento, va a tener una tos productiva purulenta, va a presentar un dolor pleurítico, un dolor costal, va a haber leucocitosis, se va a asociar a manifestaciones sistémicas como fiebre, cefalea. Entonces, mientras tanto, la neumonía atípica va a tener un inicio insidioso, subagudo, con tos seca, no productiva, y va a cursar con manifestaciones extrapulmonares. Va a haber también fiebre de bajo grado, más que todo una febrícula. Va a tener, como dije, sistemas sistémicos extrapulmonares, como por ejemplo mialgias, artralgias, diarrea, confusión, hiponatrema, la hiponatremia, meningitis bulosa, que bueno, esto es más frecuente en la neumonía por micoplasma. En cuanto a la neumonía típica, ¿qué vamos a encontrar en la semiología? Bueno, vamos a encontrar una alteración en la auscultación que nos va a dar sugestiva de un síndrome de consolidado o de ocupación pulmonar. En este caso, ya que los alvéolos en este caso van a estar ocupados por pus y van a tener un material infeccioso en sus alvéolos, entonces esto va a generar una consolidación. Vamos a
ver que va a haber un aumento de las vibraciones vocales, por ejemplo, palpando los pulmones. En lo normal, generalmente lo normal es que el pulmón esté lleno de aire, entonces vamos sintiendo la voz que retumba en los pulmones mientras palpamos como si fuera un parlante. Pero si habría una consolidación, un lóbulo, en un lóbulo, entonces este va a estar ocupado los alvéolos por un sólido. Entonces va a pasar, las vibraciones vocales ¿qué va a pasar? Entonces las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Por ejemplo, tenemos una parte del pulmón que no se llena por aire, sino que por algo sólido va a pasar que las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Porque cuando se tiene un tejido sólido o algo sólido, las vibraciones vocales se distribuyen más, se amplifican más. Por ejemplo, nosotros hacemos un experimento que ponemos el celular que esté vibrando, lo ponemos al aire, si bien vamos a escuchar, pero si lo colocamos en algún sólido, en alguna superficie, vamos, como puerta, una mesa, vamos a ver que el sonido se va a ir amplificando, se va a escuchar un poco más duro. Después va a haber la presencia de estertores. Sabemos que hay estertores de burbuja gruesa y fina. Puede que en este caso encontremos los dos, eh, o también el cuadro más típico, bueno, pero en el cuadro típico lo que encontramos es los estertores de burbuja gruesa por lo general. Por ejemplo, también podemos agarrar, como escuchamos esto, podemos agarrar un vaso con agua y con la ayuda de un sorbete, una bombilla, empezamos a soplar dentro del vaso generando burbujas. Entonces algo parecido podríamos escuchar en un paciente, ¿no? También vamos a escuchar crépitos, sibilancias. También vamos a ver la presencia de pectoriloquia y broncofonía, que es un hallazgo de la voz. Esto puede que no sea muy frecuente. Nos dice de cómo se modifica la voz cuando yo tengo una consolidación. En la pectoriloquia va a hacer que la voz se escuche más clara, más nítida, más fina, y entonces en la broncofonía es lo contrario, ¿no? Va a hacer que cambie la voz, el tono de la voz. Esto podemos auscultar colocando el fonendoscopio en los pulmones y le pedimos al paciente que hable para escuchar esto. También a la percusión vamos a encontrar una matriz localizada que también se va a escuchar porque va a ser un tejido un poco más sólido, entonces al percutir se va a escuchar más mate. En cambio, en las atípicas, em, por ejemplo, en las atípicas, hemos dicho que el paciente va a hacer un cuadro insidioso, va a referir, por ejemplo, no sé, que pues, doctor, tengo ya hace 10 días que voy tosiendo, pero al señor se siente bien, lo vemos bien, pero y por eso se conoce como, también le llamamos la neumonía típica como una neumonía caminante. Y también van a tener algunas manifestaciones extrapulmonares, vamos a encontrar en este paciente. Este cuadro, como les decía, suele tener la disociación clínico-radiológica, es decir, a estos pacientes los auscultamos, pueden tener estertores, crépitos en todo lado, no genera una consolidación en un solo sitio, sino que genera más una afección más generalizada del parenquima pulmonar, sin hacer una consolidación como tal. Es decir, que sin ocupar como la totalidad de los alvéolos de un segmento pulmonar. Esto va a hacer que haya alteraciones generalizadas a la auscultación y que también cuando le tomemos una placa de todas estos pacientes, vamos a ver una placa medio, una placa medio fea que va a tener un montón de infiltrados. Entonces, pero vemos al paciente que va a estar tranquilo al principio. Entonces, por eso también le llamamos una neumonía caminante. En cuanto a la etiología, la neumonía típica
En cuanto a la etiología, la neumonía típica suele producirse por Streptococcus pneumoniae, que es el más común, y entre otros menos comunes tenemos la Klebsiella pneumoniae, la Legionella, Haemophilus influenzae, la Mycobacterium tuberculosis. Y en las neumonías atípicas es más comúnmente asociado con etiologías bacterianas atípicas como el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia, legionela, los patógenos virales, fúngicos, que también puede crear el cuadro radiológico y clínico de la neumonía atípica. Bueno, ahora vamos a ver. Estos son ejemplos de lo que podemos encontrar por lo general en una neumonía típica y atípica. Primero, en una neumonía típica, por ejemplo, esta imagen es una radiografía anteroposterior. Podemos ver un proceso consolidativo y tenemos una zona más radioopaca. A través de ella se puede ver la vía aérea y lo podemos ver la presencia de un broncograma aéreo, ¿no? Y si queremos ver si está, bueno, si queremos ver si esta lesión, a qué lóbulo pertenece, si es un lóbulo medio o un lóbulo inferior, entonces lo que hacemos es que tomamos una radiografía lateral. Podemos ver entonces aquí la división con el lóbulo inferior. Y aquí vemos cómo está consolidado el lóbulo medio, bien ocupado, pues por eso esa infección o esta neumonía que está teniendo el paciente. Por si no hemos visto el broncograma aéreo, vamos a verlo en esta diapositiva. Aquí se ve una neumonía en el lado izquierdo, se ve el broncograma aéreo, se ve la vía aérea a través de la consolidación, que eso es más sugestivo, pero con la clínica típica podríamos dar como diagnóstico una neumonía típica, una, por decir, una neumonía típica, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el broncograma como se dibujó como una ramificación en árbol. Después tenemos aquí lo que es un ejemplo de una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Podemos ver que a diferencia de las otras imágenes no tenemos una consolidación clara, una única alteración en un solo segmento del pulmón, sino que tenemos una gran cantidad de infiltrados mixtos en ambos campos pulmonares. Entonces, en la neumonía típica vamos a encontrar una condensación lobar, infiltrado, muy bien delimitada y que y que se va a dibujar que en su interior vamos a ver el broncograma aéreo que se va delimitando y dibujando como las ramas de un árbol. Y aquí se ve esto porque el espacio que se ocupa es de los alvéolos, dejando libre los bronquiolos, ¿no? Y deja libre lo que es los bronquiolos. Entonces por eso se pintan de negro, porque todavía hay aire en su interior. Y en las neumonías atípicas, por ejemplo, en realidad no tienen un patrón muy característico, pero sí tendríamos que ver algo que se presenta frecuentemente en estas neumonías, es que la infiltración del pulmón es difusa, que no tiene los bordes bien definidos, que muchas veces es bilateral.
Se suele, bueno, hablar de estos patrones de neumonía a nivel de radiografía de tórax. El primero es la neumonía lobar o alveolar, que consiste en una afectación de múltiples alvéolos sin afectación de los bronquiolos. Entonces, aquí vamos a ver la consolidación y esto es lo típico. Vamos a ver que va a afectar un solo lóbulo que va a ser bastante circunscrito. A diferencia del resto del parénquima, se va a preservar aún. Y además de esto, como no se afectan los bronquiolos, se puede ver el síndrome, el signo del bronquiograma aéreo, que se puede apreciar mejor. Es decir, que el aire de la vía aérea se respeta, entonces por eso lo vemos negro, pero alrededor del parénquima como tal sí está afectado, ¿no? Los patógenos que generan más que todo esta neumonía lobar es el neumococo, que prefiere y tiene la predisposición a afectar los lóbulos inferiores, y la Klebsiella, que prefiere los lóbulos superiores. Y bueno, la neumonía lobar se presenta como una neumonía típica, el cuadro de forma brusca, tiene fiebre elevada, tos productiva, agumbrosa, con dolor torácico de costado. Al examen físico presenta aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del frémito, puede aparecer crepitantes, matidez a la percusión. Este es bueno, el cuadro típico de una neumonía. Pues otro patrón es la bronconeumonía, que, que se caracteriza de una afectación de alvéolos y de bronquiolos. Bueno, aquí generalmente no hay un signo del, del broncograma aéreo, y esta se manifiesta como una afectación segmentaria y múltiple. De manera general no suele afectar un lóbulo completo. En el ejemplo vemos la imagen afectada en distintos lados de los pulmones. Incluso esta es típica de patógenos como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Su patrón clínico suele ser el mismo de una neumonía lobar, es decir, de una neumonía típica. Ahora tenemos la neumonía intersticial, que después bueno, esta se caracteriza por presentar una afectación del intersticio. Como podemos ver aquí, no hay un consolidado, sino un aumento de la densidad, y en general es precisamente por la afectación del intersticio, y tampoco habrá el broncograma aéreo. En este el cuadro típico que ya vimos. Su cuadro clínico es progresivo, la fiebre no está tan alta, más bien es una febrícula. La tos no es productiva, no hay dolor torácico, no hay matidez, lo que sí hay la taquipnea y los crepitantes. Bueno, este es un cuadro distinto a la neumonía típica, por eso lo llamamos atípico. Y además puede haber algunas manifestaciones extrapulmonares que sean exclusivas, bueno, de distintos agentes. Por ejemplo, el del micoplasma, puede haber una meningitis bullosa, un eritema nodoso en la clamidocitasi. Podemos encontrar también una esplenomegalia. En la legionela podemos encontrar diarrea, mialgias, hiponatremia. En la coaxiala podemos encontrar también granulomas hepáticos. Y por último, tenemos la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. Esto ocurre cuando la infección es bastante agresiva y genera una necrosis en el parénquima pulmonar. Se forman algunas zonas hiperlúcidas en el seno de una área condensada. Se le conoce como necrosis cuando se forman varias cavidades con esta característica, y con una de ellas aumenta de tamaño a unos 2 centímetros. Esto vamos a entender como el absceso pulmonar.
Ahora bien, la neumonía necrotizante puede ocurrir por varios mecanismos, pero lo más, esta neumonía, bueno, se va a manifestar como una neumonía de compañía de pérdida de peso, persistencia de la fiebre o una fiebre muy elevada. El paciente va a tener un aspecto séptico. Es un cuadro que genera bastante repercusión en el paciente. Bueno, aquí tenemos un resumen más o menos de lo que estábamos hablando sobre los patrones radiológicos de las diferentes presentaciones de la neumonía lobar, intersticial, la segmentaria, la neumonía necrotizante y los organismos clásicos que la causan, que encontramos en la radiografía. Ahora bien, vamos a ver las presentaciones. Vamos a ver los patrones sugestivos que pueden, eh, los patrones característicos de algunas etiologías. Primero vamos a ver sobre la neumonía por Klebsiella, que es un patrón que podemos ver en esta neumonía por este tipo de patógeno, que se ve un infiltrado que abomba la cisura, en este caso eh, la cisura menor, que se encuentra en el lóbulo superior y medio. La neumonía por micoplasma, ahora está una neumonía es atípica, podemos ver aquí un infiltrado intersticial pulmonar difuso y puede estar, bueno, acompañado con otras manifestaciones extrapulmonares como eritema multiforme, anemia hemolítica con crioagglutininas, la neumonía por legionela, que hay que recordar que la legionela nos puede dar tanto neumonías típicas como atípicas. ¿Cómo podemos sospechar la una con la otra? Bueno, ¿cómo podemos sospechar de este patógeno? Bueno, es importante, si nos dicen que existe afectación renal, podemos pensar en este tipo de neumonía, también algún antecedente epidemiológico, algún brote, al paciente que haya estado en un hotel, en un crucero, por el sistema de ventilación o el de refrigeración. Después la neumonía por SARS-CoV-2, que no podemos dejar de mencionarla. En, esto, en estos casos pueden dar una neumonía que es atípica, tienen este patrón difuso bilateral típico de las neumonías atípicas, que es muy frecuente en por el SARS-CoV-2. La neumonía esa se puede complicar con una inflamación del propio organismo, que lleva a una inflamación del parénquima y que puede dar un patrón que en vidrio del ilustrado. Podemos ver ahora algunos factores de riesgo. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo, como dije, si bien la neumonía por neumococo es muy frecuente, es importante tener en cuenta los factores de riesgo para que un paciente esté infectado con algún determinado patógeno en específico. Por ejemplo, en el estreptococo neumonía hay que tener en cuenta al paciente mayor de 65 años, o que haya estado en tratamiento con beta-lactámicos en los últimos 3 meses, que sea alcohólico, en los bacilos gram negativos,
bacterias. Es importante ver algunos factores de riesgo, características como las residencias geriátricas, alguna enfermedad cardiopulmonar de base, algunas enfermedades concomitantes, la disfagia o una aspiración en en la pseudomonas originosa. Bueno, es importante la enfermedad o alteraciones pulmonares de base que tenga el paciente, bronquiectasias, EPOC. También algunos se haya tenido una terapia con corticoides, una terapia antibiótico. En en el microorganismo podemos pensar en un estafilococo aureus, pacientes que tengan pacientes portadores de catéter, en la enfermedad renal crónica o en hemodiálisis, que tengan un abuso de drogas, una infección previa por influenza, en la legionela pseudomonas. Hay varios factores como los pacientes fumadores, pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, síntomas gastrointestinales que tenga el paciente. Y también que esta se da general, como ya lo estaba mencionando, se da generalmente por agua hidrolizada, como ser en un crucero o un hotel. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en el caso de la neumonía, si es leve, sin ningún factor de riesgo asociado, podemos pedir una radiografía de tórax en 2 proyecciones convencionales, y cuando se tiene dudas y demás, se puede indicar la tomografía axial computarizada. Eh, por ejemplo, en esta tomografía axial computarizada, se puede indicar cuando uno tiene dudas. ¿Cómo podemos analizar esta? Bueno, qué cosas podemos encontrar, ¿no? Sugestivas de infección en una tomografía axial computarizada. Bueno, si encontramos 2 alteraciones, el patrón en vidrio esmerilizado que vemos aquí, también el proceso de consolidación. Esto se va a dar cuando tenemos, ya lo dijimos, la ocupación total alveolar, ya sea por edema, pus, sangre, células tumorales. Pero al hablar sobre neumonía podemos ver la consolidación, que va a estar los alvéolos ocupados por pus, y en el vidrio esmerilizado, que se lo conocemos en la radiografía como infiltrado alveolar. Aquí se presenta como vidrio, como imagen en vidrio esmerilizado. Y esto es porque los alvéolos estaban ocupados, pero no estaban ocupados en su totalidad por ya sea pus. Vamos a ver un llenado alveolar, un engrosamiento intersticial, puede haber un patrón también en mosaico. Las indicaciones para solicitar una radiografía de tórax, bueno, es que la radiografía se la toma a todos, a cualquier paciente que llega con sospecha de neumonía, se le debería tomar la placa de tórax, ¿no? Y cuando pedimos la tomografía de tomografía Excel computarizada, bueno, se la pide en los pacientes con radiología que no es el diagnóstico claro, o que tiene todos los infiltrados, que no se tiene claro lo que se tiene con la placa, que hay duda para poder más que todo ver mejor qué hay en el pulmón. Cuando se tiene una sospecha de infección de otro patógeno, por ejemplo, sospecha de tuberculosis
o que el paciente tenga sospecha de complicación o alteración estructural, por ejemplo, sospecha de bronquiectasis en la radiografía, entonces pedimos una tomografía Excel computarizada, ¿no? Ahora, una vez diagnosticado, ¿no?, la neumonía, el paciente que necesita internación, hacemos un diagnóstico también etiológico. Bueno, este diagnóstico etiológico vamos a realizar obteniendo dos hemocultivos antes de iniciar el tratamiento. Es decir, primero obtenemos los hemocultivos y luego podemos iniciar lo que es el tratamiento. Podemos hacer la detección de antígeno urinario para Legionela y neumococo y cultivo de líquido pleural. Ya como, a ver, por ejemplo, si tenemos pacientes con ventilación mecánica, podemos obtener las muestras por fibroscopio o por un aspirado endotraqueal. En los criterios de hospitalización y de severidad, bueno, tenemos el clásico CUR 65, que tiene en cuenta, como ya sabemos, 5 criterios, ¿no? El de confusión, el de boom, el de frecuencia respiratoria, el de presión arterial y la edad mayor a 65 años del paciente. Se va a otorgar un punto a cada ítem y según los puntos que tenga se va a decidir si hospitalizarlo o no. Si tenemos de 0 a 1 punto, el tratamiento, bueno, va a ser ambulatorio. Si tenemos 2 puntos, puede ser un tratamiento ambulatorio, pero con una supervisión estructural. Por una supervisión estrecha, por decir. O bien una hospitalización de corta instancia, más que todo. Entonces, al encontrar de 2 puntos, como dije, puede ser un tratamiento ambulatorio, pero con una supervisión estrecha. Y si tenemos 3 o más puntos, ya tendríamos a un grupo que requiere hospitalización. Otros criterios son los criterios FAN o PSI, que tienen en cuenta 20 variables y estratifica a los pacientes en 5 grupos. El grupo 1 y 2 se le va a dar al paciente un tratamiento ambulatorio. El grupo 2 va a requerir este grupo hospitalización en observación. Y el grupo 3, el grupo 4 y 5, bueno, estos pacientes van a requerir un ingreso hospitalario. En cuanto a sobre el manejo, el objetivo es orientar más que todo el tratamiento al neumococo, pero siempre tenemos que cubrir la mayor espectro de agentes posibles y tenemos que tener en cuenta las resistencias. Por tanto, en una neumonía adquirida en la comunidad, cuyo tratamiento va a ser ambulatorio por vía oral, será... Entonces, si tenemos pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad y tenemos que hacer el tratamiento ambulatorio, entonces va a ser por vía oral por más de 5 a 7 días. Lo hacemos con amoxicilina o cefalosporina más un macrólido o una levofloxacina o moxifloxacina en monoterapia. En el grupo 2, que son una neumonía adquirida por comunidad que va a requerir hospitalización, entonces tenemos que cubrir varios agentes como bacilos gram negativos. Entonces, también va a ser un poco más prolongado el tratamiento por 7 a 10 días. Vamos a comenzar intravenoso y posteriormente vamos a pasar a vía oral. Abulánico o cefalosporina de tercera generación más un macrólido o levofloxacino. En cuanto a las neumonías por aspiración, se vamos a tratar con amoxicilina más ácido clavulánico. Bueno, espero que hayan aprovechado máximo esta charla que he impartido. Si es que hay alguna duda, pregunta, un comentario,
espero que me lo hagan saber y la organización tiene mi contacto y les pueden proporcionar. Y nuevamente agradecer a Sociedad Unida, a Sergio por la invitación y espero que sea provechosa estos días de jornada que les espera. Gracias y hasta luego.